ingeniero magíster Rafael Mejía de la Universidad Central de Venezuela. Atendiendo dicha invitación, vamos a hablar sobre un tema que me parece bastante pertinente. Ya, denme un segundo. Un tema bastante pertinente o con mucha pertinencia en la actualidad. Y de hecho el segmento de la mañana de hoy va a estar relacionado a ello. Mi título de la charla le coloqué Control biológico de enfermedades, una estrategia al servicio de la agricultura. Entonces, me permití colocar como premisa, y a su vez me permito leerla, este párrafo porque me parece sumamente importante y nos ubica en lo que quiero desarrollar durante esta charla. Fíjense que acá les escribo que a pesar de la enorme cantidad de células microbianas que hay por gramo de suelo, de hecho se habla que hay entre 10 a las 7 y 10 a las 12 células microbianas por gramo de suelo. Imagínense ustedes esa gran cantidad. Esta gran cantidad no se encuentra, o en su gran mayoría, no se encuentra distribuida en todo el suelo, sino en nichos restringidos que le llaman estos autores microhábitats, que comprenden menos del 1% del suelo o del volumen total del suelo. Entonces, estos microhábitats, donde está la gran mayoría de los micronutrientes, son, digamos, nuestro reservorio para iniciar una búsqueda de microorganismos élites que luego van a ser retransferidos en gran cantidad a nuestros suelos agrícolas con la intención de suprimir, restringir, controlar a patógenos que puedan causar enfermedades en nuestro cultivo. Me gusta colocar este video porque explica parte de lo que estamos hablando de esos microhábitats, que es la rizósfera, que más adelante vamos a hablar un poco más de la rizósfera, donde esa rizósfera tiene unas características bien particulares, donde en los pelos radicales, en algunos puntos calientes, en zonas calientes de la zona rizosférica, se encuentran una gran cantidad de microorganismos. Estos microorganismos, digamos que se posicionan en esta zona rizosférica, ya que es una zona rica de nutrientes que aprovechan estos exudados radicales para alimentarse de ellos. ¿Qué ha sucedido? Que a través de una agricultura intensiva, a través de la explotación continua del suelo, esto ha generado evidentemente un empobrecimiento del suelo y, como vemos aquí a mano derecha, tener un suelo con alta cantidad de sustancias orgánicas, microorganismos, agua y nutrientes, en el tiempo se deterioran esas características, evidentemente hay un deterioro en el suelo, la cantidad de microorganismos disminuye considerablemente, hay un desequilibrio en ese ecosistema que es tan perfecto, y esto obviamente, y digamos enfocándolo en la charla del día de hoy, genera o aumenta los riesgos de posibles enfermedades en nuestros cultivos. Entonces, continuamos por acá. Entonces, partiendo de esto los que les acabo de comentar, los microorganismos en línea general y desde el punto de vista, digamos ya utilitario y segmentándolo, se han podido clasificar como biocontroladores, bioestimulantes y biofertilizantes. Esto luego se clasifican en efectos directos e indirectos que vamos a ver más adelante que pueden generar en nuestros cultivos. Estas características y estas bondades, utilizando estos microorganismos con estas tres grandes particularidades para el tema que nos compete, pero también pueden ser bioremediadores, pueden generar que la planta tolere mejor algunos tipos de estrés abiótico como salinidad, sequía, etc. En fin, todo este complejo que generan los microorganismos en la planta hacen que o lo constituye
o generan que sea una atractiva o un atractivo paquete tecnológico a ser utilizado en la agricultura, donde además es ecológicamente aceptable y económicamente adaptable a la dinámica de nuestros productores. Evidentemente, esto con el fin, como hemos conversado, de disminuir la cantidad de patógeno e inóculo inicial en la fuente de inóculo, supongamos que es el suelo, en este caso. Entonces, continuando con la charla, ya enfocándonos un poco en lo que son las generalidades del control biológico, hay conceptos bastante, o hay conceptualizaciones bien específicas de lo que es el control biológico de insectos plagas. En el caso de las enfermedades, hay, digamos, una conceptualización bastante amplia donde considero que el objetivo del control biológico de enfermedades es la utilización de microorganismos benéficos, que sean uno o varios microorganismos benéficos, para suprimir, inactivar, reducir el efecto perjudicial que pudiera ocasionarme un microorganismo patógeno o un fitopatógeno. Y que esto puede ocurrir de manera natural o aplicado. De manera natural es aquellos famosos suelos supresivos, donde de manera natural, valga la redundancia, no se originan enfermedades, ya que hay un consorcio, un consorcio microbiano que inhibe el establecimiento de patógenos. Y el aplicado es cuando nosotros vamos hacia una agrotienda, compramos los potecitos, el sobre, digamos el potecito de tal o cual microorganismo, y lo aplicamos a nuestra unidad de producción. Entonces, el ciclo o el fundamento del control biológico me gustó traérselo de esta forma, porque me parece que resume todos los segmentos que nosotros necesitamos, por ejemplo, o sea, lo que necesitamos y a dónde vamos a llegar. Entonces, el control biológico de enfermedades es la utilización de microorganismos naturales modificados a través de del procesamiento o a través de la formulación. Con la formulación, estos microorganismos se pueden modificar y pueden estar, digamos, protegidos contra la luz ultravioleta, pueden estar en condiciones donde o generarse unas condiciones donde los efectos ambientales no sean tan desfavorables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utilizando estos microorganismos naturales o modificados, con la intención de interferir en el desarrollo o supervivencia del patógeno, para que esto me traiga como consecuencia limitar o inhibir propiamente la propagación de las enfermedades, y esto lógicamente trae como consecuencia el control de enfermedades. Entonces, estos fundamentos, este ciclo es totalmente, digamos, usable en la agricultura, y de hecho en la actualidad en nuestro país, tenemos productores, tanto productores hortícolas como cerealeros, que utilizan en gran parte de su manejo para el control de enfermedades el uso de microorganismos como Bacillus, Pseudomonas, Tricoderma, entre otros microorganismos. Entonces, ¿qué interacciones nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer un buen control biológico? Aquí yo les estoy poniendo el panorama completo, donde existen microorganismos benéficos en la flor, en los frutos, en la hoja, en el tallo, en la rizósfera, que hay un desarrollo tecnológico investigativo y de investigación que evalúan todos estos microorganismos que se encuentran en estas partes de las plantas y lo confrontan contra los patógenos
Eso lo hacen tanto en laboratorio como luego en condiciones más controladas in vivo, luego en campo, o sea, van segmentando y haciendo sí, un escalamiento para luego ya llevarlo propiamente a campo, evidentemente con toda la permisología que nuestro país exige a través de nuestra ONPF, con miras como ustedes ven acá, de que estos microorganismos benéficos, que son estas caritas que se observan acá, o estas bacterias con caritas felices que se observan acá, afecten al patógeno, en este caso, digamos, estructuras de botritis. Ahora bien, de todas estas interacciones que pueden ocurrir, o que ocurren, mejor dicho, dentro de la planta, que pueden ser en la flor, en la hoja, en el tallo, la rizósfera, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, juega un rol fundamental. Ya lo comenté, pero más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Y para estas charlas, y por motivo de tiempo, vamos a enfocarnos en la rizósfera por ser de todas estas interacciones que ocurren, una de las más importantes y de las más protagónicas en el control biológico de enfermedades. Entonces, para ubicarnos un poco en qué es la rizósfera, Hiltner fue el primero que, digamos, definió en todos los sentidos lo que era la rizósfera. Y él comentó en su momento, que es la porción del suelo que está en torno a las raíces, y que por supuesto allí hay una alta actividad microbiana, resultante, como ya lo hemos visto, como lo vimos en el video, de una alta concentración de carbono y otros nutrientes esenciales, aplicándose este concepto en la actualidad hasta considerarse que la rizósfera es donde está el suelo que está influenciado por raíces vivas. Y de hecho, esta rizodeposición de las plantas favorecen o generan que haya un microbioma totalmente diferente a un suelo que no sea rizoférico. Otros autores a estas rizósferas la han, digamos, segmentado o clasificado en endorrizósfera, rizoplano y ectorrizósfera, según, digamos, en la estructura que esté adherida a la raíz de afuera hacia adentro. Lo importante de esto es que en esta zona rizoférica o en este suelo rizoférico hay características únicas y totalmente contrastantes y diferentes a un suelo no rizoférico, características que diferentes desde el punto de vista no solo microbiológico, que es lógico, o biológico, que es lógico por todo lo que le acabo de comentar, sino características físicas y evidentemente químicas por todas las rizodiposiciones que se generan de la planta, los exudados radicales que genera la planta en este microambiente. Entonces, si todo lo que acabamos de comentar es cierto, lógicamente a mí me gusta muchísimo poner esta lámina, debemos de observar y comenzar a estudiar y a cuidar y a potenciar la mitad oculta de nuestras plantas, aquella que no vemos. Y esta protección debe ser desde todo punto de vista. Por la charla del día de hoy, evidentemente nos vamos a enfocar, desde el punto de vista microbiológico, pero esto tiene que ser una protección holística, una protección integrada. Entonces, nosotros allí donde está el muchacho que está viendo las raíces, debemos de promover un ejército microbiano élite, benéfico, que me cuide a mi zona radical para que cuando vengan los patógenos se consigan a este ejército microbiano que ha sido previamente estudiado, como les comenté anteriormente, y que va a generar una batalla campal contra el patógeno y va a favorecer a la planta con otra serie de sustancias que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué esto ocurre allí?
Ya viéndolo con mayor detalle, porque en esta zona rizoférica, a través de los exudados radicales, se genera digamos, un néctar exquisito para los microorganismos, ya que hay azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, vitaminas, en fin, esto hace que haya allí un mayor número de bacterias, que la microbiota de allí sea muchísimo mayor en cuanto al número que en el suelo no rizoférico, y se generan interacciones entre la planta, los microorganismos benéficos y el patógeno. Es decir, que es un microhábitat extremadamente activo desde muchos puntos de vista. Entonces, estos azúcares, estos ácidos orgánicos que la planta, digamos, coloca a disposición de los microorganismos a través de sus exudados radicales, representan como, y me permiten la analogía, como un buffet exquisito a ser, digamos, servido en uno de los mejores restaurantes que existan en ciudades, digamos, de alto impacto. Entonces, aquí vemos unas comidas exquisitas que evidentemente está, digamos, a la merced del que lo va a adquirir, y en este caso los microorganismos benéficos no van a impedir que venga el patógeno a desplazarlo de ese nicho y que se quede con digamos, con todo con todos estos platillos que les favorecen desde todo punto de vista. Entonces, hay diferentes autores que han publicado con posibles o diferentes interacciones que ocurren cuando la planta está mediada por diferentes estreses, valga la redundancia. Entonces, aquí yo les traje estos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, la planta, las flechitas rojas representan los exudados radicales constitutivos de la planta. Es decir, cuando no hay ningún tipo de estrés, el color verde son los fertilizantes y todo. Aquí la planta está normal, no tiene ninguna afectación por patógenos. La cantidad de microorganismos que están presentes son los habituales. En fin, esto es lo que ocurre cuando no hay ni aplicación de microorganismos, no hay patógenos, digamos, cuando no hay ninguna intervención desde ese punto de vista. Cuando ocurre una infección por patógenos, la planta, digamos, a través de interacciones moleculares, genera una cascada de señalización y cambia sus rutas metabólicas. Y fíjense que están los exudados constitutivos, que representan la flechita roja, pero también hay exudados nuevos o composiciones de exudados nuevos, que es producto de la interacción del patógeno con la planta. ¿Qué ocurre con esos exudados radicales nuevos? Esos exudados radicales nuevos tratan de frenar la entrada del patógeno, pero a su vez favorecen a un nicho basal de microorganismos que componen también constitutivamente su zona rizoférica, para que aumenten en población y puedan impedir la entrada del patógeno a las raíces en este caso. Este modelo es sumamente interesante, donde hay un cambio del perfil de exudación de las raíces, producto de la interacción del patógeno con la planta hace ese cambio y trata de impedir a través de estos exudados la colonización o la infección per se del patógeno, que esa es la palabra correcta, y además estimula la colonización de microorganismos benéficos en su zona rizoférica.
Otra situación puede ser donde se aplican microorganismos benéficos y se generan los suelos supresivos de enfermedades, que es lo que estábamos conversando. Entonces, se aplican microorganismos benéficos, microorganismos que hayan sido élites, que hayan sido probados, que su control de calidad sea de las mayores estándares en cuanto a germinación, pureza, viabilidad, efectividad. Y en este caso, la zona rizoférica va a tener una protección para que cuando llegue el patógeno se encuentre, como se los comenté anteriormente, ya estos microorganismos colonizando esas estructuras de la raíz y evidentemente impiden su progreso dentro de esta zona. Y como les comenté anteriormente, que digamos que si bien es cierto que los microorganismos se han estudiado muchísimo más como biocontroladores, biofertilizantes y bioestimulantes, bueno, en este caso es como un biofertilizante, también se han estudiado la capacidad de los microorganismos como, digamos, como agentes que favorecen o que generan que la planta pueda soportar mejor los estrés de tipo abióticos, como les dije anteriormente, estrés por salinidad, estrés hídrico, entre otros que se han estudiado. Entonces, este mundo es bastante interesante y además de eso, uno lo observa en campo. Por ejemplo, en nuestro país hay evidencias no solamente desde el punto de vista científico, sino ya desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista utilitario, desde el punto de vista práctico, de la aplicación de tricoderma en maíz, por ejemplo, o la aplicación de Bacillus amyloleucofaciens en maíz también, por cierto, en tomate, en pimentón, digamos, el conocimiento que yo tengo de Bacillus subtilis, de Pseudomonas florens, en fin. Esto no es utópico. El tema es que hay que hacer un cambio de paradigma y entender que es progresivo digamos, el desplazamiento y la recolonización de esta zona rizoférica por los microorganismos élites que yo quiero ir incorporando a mi suelo. Entonces, ya aquí es como una especie de resumen que esta zona rizoférica, y disculpe que sea tan repetitivo, pero es que es sumamente importante, gracias a la rizodeposición, generan un microambiente totalmente diferente y favorece una intensa actividad microbiana. El tema es que allí, teniendo ese conocimiento sumamente claro, nosotros tenemos que tener en consideración que si no hacemos alguna práctica antrópica para que esa intensa actividad microbiana, ya que se cayó esto por acá. Ok, ya, discúlpenme. Se cayó el internet. Ok, listo, ya por ahí viene. Ok. Vuelvo a compartir. Listo. Ok. Bueno, que si esa intensa actividad microbiana puede, digamos, verse o puede favorecer tanto a los benéficos como a los fitopatógenos. Porque esa cantidad de carbono que está allí presente, que se habla que es entre el 5 y el 20, es entre el 5 y el 21% de lo fotosintéticamente fijado por la planta, fíjense ustedes, puede favorecer evidentemente también al fitopatógeno, por lo que entonces nosotros debemos, como les he comentado, hacer un cambio de esa cantidad de microorganismos que están allí a nuestro beneficio a través de la aplicación de los microorganismos.
Entonces, esta es la zona rizosférica, ya esto es un zoom al máximo. Aquí están los patógenos, por acá nematodos, en fin, esto es un mundo gigante en esta zona rizosférica y nosotros debemos proteger. La mayor cantidad de géneros que se han estudiado, hay muchísimos evidentemente, pero los más frecuentes son este grupo que ustedes ven acá: Pseudomonas, Bacillus, Azospirillum, Enterobacter, Azotobacter, Serratia, Antobacter, Frankia, en fin, una cantidad importante y altamente efectiva de microorganismos contra fitopatógenos. Nosotros hemos trabajado con bastante de estos géneros en el laboratorio y de verdad que su efectividad a veces es asombrosa al compararla con productos químicos que se comercializan. Es sumamente asombroso. Por eso es que cada vez, como dice un amigo, muchas empresas transnacionales están pintando su cara de verde. No solamente por un tema de responsabilidad con el ambiente, sí, sino también porque observan que la utilización de este tipo de prácticas en campo es realmente efectiva. Entonces, este concepto a mí siempre me gusta traerlo, o más que concepto, digamos, esta aclaratoria de cuáles son las características ideales de las PGPR. Bueno, no les he comentado, la PGPR es por tus siglas en inglés, que son rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas, ¿sí? Dentro de estas rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas hay como dos clasificaciones: las biocontroladoras y las biofertilizantes, pero que están tan estrechamente ligadas, porque por ejemplo Pseudomonas florens es biocontroladora, pero también es biofertilizante, además produce sideróforo. Bacillus subtilis es biocontroladora, pero también es biofertilizante. Entonces, bueno, está estrechamente ligada. O hay microorganismos que están bien posicionados como biofertilizantes, como en el caso, por ejemplo, de Aspergillus, que no estoy diciendo que no puede ser un biocontrolador, pero está muy bien posicionado como un biofertilizante. Entonces, ahora, que esté en la zona rizosférica desde el punto de vista utilitario, comercial, aplicable en la agricultura, por decirlo de alguna forma, se considera una PGPR. Entonces, hay unos artículos que a mí me gustan muchísimo, que ellos, digamos, generan una serie de exigencias, por llamarlo de alguna forma, para ser catalogada como PGPR desde el punto de vista ya de transferencia de tecnología digamos, al campo. Entonces, dentro de esos criterios que debe cumplir la cepa es que sea competitiva, evidentemente, y que esa competencia esté muy ligada a la colonización del nicho, que tenga estímulo o que genere estímulo dentro de la planta, o sea, que sea que tenga propiedades fitoestimulantes, ¿sí? Que el espectro de acción sea amplio, es decir, que me controle Fusarium, Verticillum, Macrofomina, Sclerotium, etcétera. Su compatibilidad con otros microorganismos de ese nicho que se está estudiando, los factores físicos y químicos, es decir, que tenga, digamos, una versatilidad en rangos de pH, de conductividad, de salinidad, con la conductividad eléctrica, entre otros, y evidentemente que sea antagónica ese antagónico, y el espectro de acción están sumamente ligados, que sea antagónica a los patógenos que están allí. Hay otro que no coloque su persistencia también, que sea un microorganismo que tenga la capacidad de poder generar estructuras para que persistan, generar biofilm, el biofilm le generan condiciones sumamente, digamos, hacen un plus sobre aquellos microorganismos que sean, digamos, que pobres en la producción de biofilm. ¿Con qué intención
se genera todo esto con la intención de que entonces toda esta zona rizoférica esté protegida, como estamos viendo aquí en el video, de ataques de patógenos, y al hacer como una especie de radiografía vemos que esa zona es totalmente diferente a la zona que, o al área que es inalcanzable por toda esta influencia que está ocurriendo allí en la planta. Entonces, recuerdan que yo les comenté que hay una clasificación amplia de los efectos directos e indirectos. Entonces, dentro de los efectos directos que digamos que generan las PGPR, están la producción de fitohormonas, la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la producción de sideróforo, etcétera. En línea general, digamos que los efectos directos son aquellos que son aprovechables directamente por la planta. Cuando hablan directos e indirectos, es poniendo a la planta como evidentemente, como digamos el que se va a beneficiar, que va a tener el beneficio directo o indirecto. Los beneficios indirectos serían la producción de antibióticos, también sideróforos, porque sideróforos funcionan para ambas, enzimas líticas, ACC desaminasa, en la estimulación de la resistencia sistémica inducida. ¿Por qué? Porque todos estos efectos lo que van es a impedir que puedan llegar patógenos al ecosistema, que evidentemente luego me van a afectar a la planta. Entonces, digamos que la línea divisoria entre la acción de un microorganismo para accionar a efectos directos o indirectos a veces es extremadamente estrecha, muy estrecha, sobre todo cuando también se trabaja con consorcios, que muchas casas comerciales trabajan con consorcios, lo cual es bastante favorable, ya que dentro de ese consorcio hay microorganismos que hacen tal cosa, otros que hacen tal cosa. Entonces, digamos que se abarca todo lo que se necesita abarcar que pueda generar el microorganismo en esa zona rizoférica. Yo les traje este artículo que me parece bien interesante. Aquí lo que quiero comentarles es que fíjense, las rizobacterias pueden operar frente al ataque de patógeno después de ser inoculada en la planta de diferentes maneras. Los mecanismos de protección no son iguales en todos los casos, y un mismo aislado puede proteger simultáneamente por varios mecanismos de acción. Entre estos mecanismos destacan, que ya se los comenté, la capacidad de colonizar de colonizar y formar, y la forma de inoculación. Competencia en la colonización con el patógeno en el mismo nicho. La capacidad de producir compuestos inhibidores o antibióticos. La capacidad de producir enzimas que degradan la pared celular, en este caso de los hongos, o sea, de los fungis o de los estraminópilas. Que tengan la capacidad de generar micoparasitismo, que sean fungistáticos, inducir resistencia sistémica a la planta, entre otros. En fin, es un verdadero arsenal que tenemos en nuestras manos cuando se está aplicando este tipo de tecnología al suelo y al cultivo, perdón. Y es una herramienta totalmente poderosa, que hay que estudiar la frecuencia, que ya muchas empresas lo tienen bien definido, la frecuencia, la forma de aplicación, la compatibilidad con otros productos, etcétera, para cada vez más ir o lograr una mayor eficiencia de este tipo de productos. Nosotros en el laboratorio trabajamos con Rastones Solanaceario, es una de nuestras grandes fortalezas. La profesora Jenny Hernández, que es la jefa del laboratorio, ha tenido bastantes tesistas, entre eso yo ya hace un poco más de una década, trabajando con Rastones Solanaceario, ¿sí? En el laboratorio tenemos, o sea, el laboratorio de bacterias está compuesto por la profesora Jenny Hernández, por mi persona, tenemos a un pasante, la clínica de enfermedades de plantas, que es nuestra unidad de servicio, están todos los miembros de la cátedra, la profesora Miriam,
la profesora Celia, nuestro auxiliar docente Angélica, nuestra auxiliar docente Ginervi, nuestro pasante Rodrigo Angulo, en fin. Tenemos, digamos, experticias en este tema referente al control biológico de microorganismos. Y me pareció bien interesante este artículo, además que es bastante reciente, es de este año, sobre cómo los microorganismos benéficos pueden modular o ir cambiando digamos, la cantidad de microorganismos, valga la redundancia, que van a la cantidad y calidad de los microorganismos que van a reinar en esa zona rizosférica. Fíjense aquí que en este ensayo que hizo Jan, exacto, eh, ellos aplicaron Bacillus cereus, una cepa estimulante que ellos tenían, y la aplicación de Bacillus cereus hizo que la planta produjera a través, o sea, una serie de señales bioquímicas estimuladas por el ácido jasmónico y el ácido salicílico que, digamos, alteró o cambió la composición de los exudados radicales. Ese cambio en la composición de los exudados radicales favoreció el aumento de microorganismos benéficos dentro de la zona rizosférica, que cuando se inocularon digamos la cepa que ellos tenían de Ralstonia, no hubo o hubo muy baja afectación del patógeno a la planta. En el caso donde no se aplicó Bacillus cereus, que no hubo ese cambio, la cantidad de microorganismos presentes era muy poca y al inocularse la bacteria Ralstonia solanacearum, evidentemente esta hizo lo que sabemos, produjo sus hexapolisacáridos, hizo un taponamiento de los haces vasculares, principalmente el xilema, y ocasionó digamos, una marcita fisiológica y evidentemente provocó la muerte. Entonces, este mundo digamos, de la microbiología agrícola es totalmente interesante, es totalmente, digamos, no es utópico, es tangible, es transferible, los productores lo pueden adoptar y de hecho lo están adoptando, y yo estoy seguro que de la mano de la academia, de las universidades, de los institutos de investigación, de nuestra ONPF, de las empresas privadas, vamos a lograr hacer aún más un salto cuántico y seguir, digamos, con muchísima responsabilidad social, desde el punto de vista que estemos, digamos, que sepamos que cuando se está vendiendo, disculpa que utilicen el término, X microorganismo por X empresa, es algo de alta calidad para que el productor realmente vea los beneficios tan, digamos, efectivos que ocasionan estos microorganismos. Algunos aportes que se han hecho desde el laboratorio de bacterias y la clínica de enfermedades de plantas relacionadas a esto. Bueno, como les comenté, la profesora Jonis tiene 200 tesis, trabajos publicados en investigación, igual que, digamos, el equipo que liderizado por la profesora Jonis. Aquí trajimos unas pinceladas por factor tiempo. En este caso es de la bachiller Torrealba. Yo soy su tutor, evaluamos Sclerotium rolsi de soya, aislado de soya, y que se evaluó la inhibición del crecimiento, de la viabilidad de los esclerosios y el efecto directo sobre los esclerosios de 5 cepas de Pseudomonas florens. Aquí están las cepas que ella utilizó como biocontroladora. Y bueno, aquí yo les traje, este es el testigo, fíjense cómo creció al 100% y cómo hay afectación cómo creció el 100% del testigo y cómo hay afectación del 100% del crecimiento de algunas cepas. Otras no fueron tan efectivas, pero en fin, hay cepas sumamente prometedoras que inhibió el 100% de la germinación de los esclerosios una vez que fueron tratados con Pseudomonas florens. Asimismo, como les comenté en el caso de Ralstonia solanacearum, se evaluó por la ingeniera Paola Rodulfo, donde la tutora fue la profesora Jonis, y yo tuve una intervención
como colaborador, donde ella evaluó una gran cantidad de microorganismos. Fíjense esto, la gran cantidad de antibióticos que produce, en fin, evaluó una gran cantidad de microorganismos en su trabajo de maestría para Ralston Solanacearum. Se seleccionaron las mejores cepas, se llevó a, digamos, ya a un bráculo, se sembró en bolsas comerciales, digamos que se trabajó bajo un esquema de producción comercial. Y fíjense cómo la bacteria identificada como Serratia nada más permitió un porcentaje de mortalidad de 8%, a diferencia del testigo que alcanzó casi un 90%. Entonces, sí, o sea, hay muchísimos microorganismos prometedores que son realmente efectivos contra fitopatógenos, no solamente in vitro, sino en campo. Obviamente en campo ya hay muchísimos factores, como les dije anteriormente, que influyen, como el pH, como los mismos microorganismos que están allí presentes, la conductividad eléctrica, etc. Bueno, aquí hay como un paneo de las plantaciones que se afectaron, digamos la sintomatología, las que no estuvieron afectadas, etc. Acá está otro trabajo, en este caso fue parte de un tema de investigación que realicé yo para mi tesis de maestría, donde la profesora Johnny la tutora y la ingeniera Rodolfo también apoyó como investigadora colaboradora. Fíjense que se evaluaron también diferentes microorganismos. Observen aquí cómo hay una lisis prácticamente evidente de las hifas. Además, se inhibió el 100% de la producción de conidios. En este caso estábamos trabajando con Botrytis cinerea. Esto es una rizobacteria autóctona, o sea, aislada del propio cultivo. Estábamos trabajando con Gerbera. Esto también se llevó a campo. Aquí vemos diferentes tratamientos. Las aplicaciones las hacíamos semanales. Fíjense cómo estaba el testigo, una alta afectación. Los tratamientos, digamos que hubo una diferencia bien contrastante con respecto digamos, al testigo y a los tratamientos. Asimismo, hemos evaluado, como les comenté, estos microorganismos no solamente tienen un efecto biocontrolador, sino bioestimulante y biofertilizante. Entonces hemos evaluado en el laboratorio y estandarizados algunos protocolos como la producción de sideróforos, como observan ustedes acá en la figura, la producción de ácido cianhídrico, la solubilización de fosfato, la producción de quitinasa, entre otros. Lo ideal es que este es digamos, un esquema que me gusta colocar sobre el control biológico en la agricultura, y nosotros siempre vamos a tener fitopatógenos presentes, pero la idea es que en mis cultivos haya una mayor cantidad de biocontroladores, y esto debe irse generando de manera paulatina, ¿sí? De biocontroladores, como les comenté, élites muy bien seleccionados para llevarse a campo y tener a raya a los fitopatógenos para evitar, evidentemente, que se genere la enfermedad y que se originen pérdidas económicas. Bueno, esto fue lo que yo les traje el día de hoy. Nuevamente muy agradecido